uno de lo que se repite, una de las cosas que se repite en estos relatos, ¿verdad?, que acabamos de ver, es el miedo, ¿sí? Podría decirles, hermanos, que en mi experiencia como médico me he topado con la emoción del miedo muchas veces. Particularmente ahora, en la etapa de pandemia, puedo decirles que el miedo se hizo presente, ¿verdad? Recuerdo una anécdota. Una persona llegó muy grave al hospital en donde yo estaba trabajando, y después de que el médico que estaba ahí le dijo, ¿sabe qué? Hay que intubar a su paciente, el familiar de esta persona dijo, no lo van a intubar. Así que se lo llevó del hospital, y un compañero mío de trabajo me dijo, ¿qué crees? Dice, a este señor que se fue hoy en la mañana, dice, lo recibieron allá en el hospital, un hospital privado donde él estaba trabajando. Tal vez eso fue como a las 9 de la tarde, a las 4 de la mañana, a las 4 de la tarde, ya estaba de vuelta este señor al hospital público, y pues tuvo que ser intubado. Ya después que platicaron con el familiar, le dijo, en este tiempo que estuve en el hospital público, gasté 400,000 pesos. Eso gastó, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, 400,000 pesos. Y me dijeron que son más o menos 400,000 pesos diarios que me voy a llevar. Así que, aunque era mucho su miedo de que su familiar fuera intubado, también tuvo que reconocer que sus recursos económicos no le iban a alcanzar para pagar un tiempo, una estancia tan prolongada. En este relato que vamos a ver el día de hoy, vamos a tener a dos actores. El primero de estos actores, hermanos, es un hombre llamado Jairo. Jairo es una persona que pertenece al círculo religioso del grupo de los judíos. Es un hombre que tiene influencia. El relato que nosotros leímos dice que es uno de los principales de la sinagoga. Y por otro lado vamos a tener a una mujer. De esta mujer no nos dice nada, ni su nombre, ni de dónde era, ni si era judía o no. Lo único que nos dice el relato es que era una mujer que estaba enferma desde hace 12 años. Ambos personajes, hermanos, se encuentran sometidos a situaciones desesperadas. Jairo es un hombre que en cuanto ve a Jesús pierde su dignidad, ¿sí? Los varones del tiempo en donde se está desarrollando esta historia, de preferencia, hermanos, no corrían y mucho menos se arrodillaban, ¿sí? No corrían porque los hacía ver mal, ¿verdad?, estar corriendo, y tampoco se arrodillaban porque pues eran personas con dignidad. Pero Jairo pierde su dignidad. En cuanto ve a Jesús, corre hacia él, se arrodilla. No sé, hermanos, si ustedes han seguido las historias que traemos, ¿verdad? Pero la historia del endemoniado gadareno inicia más o menos así. En cuanto el endemoniado vio a Jesús, corrió hacia sus pies y se arrodilló delante de él. Jairo hace lo mismo, hermanos. Jairo hace lo mismo y se tira a los pies de Jesús. De la mujer nos dice que ha sufrido mucho, que ha gastado todo su dinero con los médicos de la época y que nada de lo que ha hecho le ha servido, y el relato bíblico nos tiene que decir que la mujer iba de mal en peor. Al igual que el endemoniado gadareno, hermanos, Jairo parece tener una sumisión. Jairo parece ser sumiso, parece estar reconociendo que Jesús de verdad es alguien poderoso. Pero si se dan cuenta, hermanos, con detenimiento, Jairo le va a decir a Jesús, o le va a dar una serie de instrucciones. Curioso que Jairo reconozca a Jesús como alguien con poder, pero que le diga qué es lo que tiene que hacer. Le dice a Jesús, ven,
Primera instrucción, ven. Y después le dice, pon tu mano sobre mi hija y ella sanará. En la mente de Jairo, hermanos, él ya tenía resuelto el problema. Si Jesús viene, primero tiene que ir. Y si pone las manos sobre mi hija sanará. Él ya lo tenía claro. Si Jesús iba y ponía las manos sobre ella, sanaría. No sé, hermanos, si ustedes alguna vez han tenido muy claro una situación. No sé si ustedes han dicho, si yo ganara 2,000 pesos más, si el Señor me lo concediera, solucionados los problemas. O no sé si ustedes han dicho, cuando yo tenga ya mi propia casa, mis problemas, mi vida quedará resuelta y estaremos bien. O en procesos de enfermedad, si ustedes dicen, si a mí nada más se me quitara este dolor de la cintura, de seguro yo serviría dentro de la iglesia. Pues así está Jairo, hermanos, muy seguro de lo que tiene que hacer Jesús. Por otro lado, hermanos, la mujer no ha visto a Jesús, no sabe quién es. Lo único que nos dice el relato es que la mujer ha escuchado de Jesús, y la mujer está trazando un plan. El plan de la mujer es tocar a Jesús. Eso quiere hacer ella, tocarlo. Ella también tiene en su cabeza una serie de cosas, una serie de ideas de lo que tiene que suceder o cómo tiene que hacer ella las cosas para que su vida sea resuelta. La mujer seguramente ha escuchado, ¿por qué quiere tocar a Jesús? No lo sabemos, pero podríamos decir que ella ha escuchado historias de Jesús, porque eso sí lo dice el relato que ha escuchado. Seguramente escuchó el relato de la sanidad del leproso, en donde Jesús lo tocó y quedó sano. O tal vez ha escuchado las historias de la casa de la suegra de Pedro, en donde se nos dice que venían muchos enfermos para ser tocados por él y quedar sanos. Probablemente por eso esta mujer también quiere tocar al Señor Jesús. Y ella piensa que tal vez no es necesario que él la toque a ella, sino que ella lo toque a él, ¿sí? Y que nada más le toque así el borde de su manto. ¿Quién sabe, hermanos, cuánto de nosotros o nuestros amigos, familiares, tienen una idea así? No es necesario comprometerse tanto con el Evangelio. Con que yo nada más llegue 1 o 2 domingos al mes, con eso quedo, ¿verdad? Así como que nos damos una pintadita por fuera, ¿no? La mujer no quiere que Jesús lo toque o la toque a ella, sino nada más tocar así el borde del manto de Jesús. El control sobre la figura de Jesús lo vamos a estar viendo durante todo este capítulo, durante todo este relato. Tanto Jairo como la mujer piensan que pueden controlar al Señor Jesús. Una de las actitudes que más caracteriza al ser humano, hermanos, es el control. Seguramente ustedes conocen el relato de Saúl. Saúl dice que el Señor le dijo que esperara a Samuel para ofrecer los sacrificios, ¿sí? Y dice el relato que la batalla estaba durísima, hermanos. La batalla estaba durísima. Los filisteos tenían dominados a los israelitas. Se estaban escapando en retirada los israelitas. Habían empezado incluso a subirse unas rocas para esconderse. Y Samuel no llegaba, hermanos. Pasaron 7 días, dice el relato, y Samuel no llegaba. Entonces Saúl se desespera y pide que le traigan sacrificios. Y ahí en una piedra que hay, Saúl hace los sacrificios. Y como si fuera una película o una serie, hermanos, terminando Saúl de ofrecer los sacrificios, dice que a lo lejos venía caminando Samuel. ¿Sí han leído ese relato? A lo lejos venía caminando Samuel y le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Saúl parece estar como cargado de razón y diciendo, pues no venías. Así le dice, no venías. Y los hombres empezaban a desesperarse, así que yo pues hice lo que tú venías a hacer, que era ofrecer un sacrificio. Pero Samuel le tiene que recordar que no es sacrificio lo que el Señor quiere,
sino obediencia. No es lo que nosotros podamos hacer o controlar. Yo ya sé cómo es esto de la vida cristiana. Es leer la Biblia, es orar, es ir a la iglesia. Con eso lo tengo solucionado. ¿Sí? Una persona conocida nos había comentado pues que no se daba de baja de un programa de la iglesia porque todavía tenía a sus hijos estudiando y quería que sus hijos le fueran bien. Entonces, como que esta persona en su mente había hecho un trato, un intercambio, ¿verdad? Yo le sirvo a Dios para que Dios me cuide a mis hijos. Así le voy a controlar al Señor. En el seminario, uno de los muchachos que está ahí dijo, en mi iglesia, el pastor decía, yo cuido la familia de Dios porque Dios cuida a mi familia. ¿Sí? O sea, el pastor dando a entender que él se iba a dedicar a predicar para que Dios cuidara a su familia cercana. Nada más cerrado que esto, ¿verdad, hermano? ¿No? La Biblia no nos dice que el Señor hace tratos o intercambios con nosotros. Así que en esta historia, hermanos, vamos a ver cómo estas dos personas han llegado hasta el límite de las situaciones que están enfrentando. Por un lado tenemos a la mujer, de quien se nos dice que se había acabado todos sus recursos. Probablemente, hermanos, esta mujer era una mujer independiente, porque no nos dice nada de su esposo, ¿sí? Y si su problema era enfermedad de flujo de sangre, probablemente también no se había podido casar, porque pues esto era algo considerado como impuro, entonces tal vez no se había podido casar. Pero lo que sí sabemos es que tenía dinero, tenía suficientes recursos económicos y se los había gastado en los doctores, ¿sí? Había ido a todos los médicos de su época, pero ninguno la había podido ayudar. Todos los personajes, todos los médicos a los que había ido, no le habían podido ayudar. Por supuesto que esta lección, hermanos, no trata de decir no vayan a los doctores porque se van a acabar su dinero. No se trata de eso. Más bien se trata, hermanos, de que podamos ver cómo a veces hemos puesto nuestras esperanzas en cuestiones o en cosas que no nos van a dar resultados. Como este caso que les conté al inicio. Ya se acabó sus 400,000 pesos, hermanos. ¿Y ahora? ¿Qué le queda? Nada. Ir al hospital público y esperar que hagan lo que tengan que hacer. En un principio tal vez este hombre dijo, bueno, vendo mi carro, tal vez vendo una casa y salvo a mi familiar. La pandemia, hermanos, nos enseñó que no podemos confiar en nuestros recursos económicos. Y de paso, hermanos, la pandemia nos hizo ver que la verdad es que los ricos del país son pocos. ¿Sí? Un conocido, un médico conocido de ahí, de la ciudad de Monterrey, tenía un seguro de gastos médicos muy amplio. Casi, por lo que se rumoraba, era de 91 millones de pesos. Pues ya casi se los acababa, hermanos. Apareció en la tele un día pidiendo donaciones, ¿verdad? Porque ya no podía seguir pagando el hospital. ¿Alguna vez en su cuenta de banco, por error, han habido 91 millones de pesos, hermanos? Ni 1 millón ha habido en la mía, hermanos, ni por error. Ahora imagínense 91. ¿En qué lo acabamos? Pues este señor se lo acabó, este doctor se lo acabó en 15 días de hospital. Lo mismo le ha pasado a esta mujer. Sus recursos económicos, que probablemente habían sido su esperanza, ya le habían fallado. Ya no tenía qué hacer, ya no tenía dónde recurrir esta mujer. No hay recurso económico, hermanos, que aguante una catástrofe, una tragedia. Por eso nosotros tenemos que estar bien seguros de dónde estamos parados, hermanos. Tenemos que estar seguros de en dónde está puesta nuestra confianza. No sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, de que reciben un dinero y dicen, por fin, con esto pago esto, lo otro, y en eso voltean a ver y su hijo tosiendo. Se acabó los planes.
No hay salida a ningún lado, no hay ropa nueva que comprar, porque todo se va a ir a las medicinas. No podemos confiar en nuestros recursos económicos, ni siquiera en la manera en la que nosotros lo obtenemos. Un día nos pasa una catástrofe a nosotros, los que somos proveedores del hogar, y la familia se queda sin el ingreso que nosotros percibimos. Por otra parte, hermanos, tenemos que darnos cuenta que esta mujer, en su desesperación, hace un acto de fe. Esta mujer decide acercarse a Jesús. Jesús todavía no ha hablado con ella, hermanos. Jesús todavía no le ha dicho las palabras, queda sanada. Pero esta mujer dice que cuando toca a Jesús, cuando toca su manto, su cuerpo mismo le dice que su enfermedad ha cesado. Jesús no ha hablado con ella, hermanos, pero al tocar a Jesús, hermanos, esta mujer se da cuenta que su enfermedad ha cesado. Jesús va a preguntar, ¿quién me ha tocado? ¿Sí? Los discípulos de Jesús, hermanos, nuevamente van a hacer gala de su poco entendimiento de Jesús. Le van a decir a Jesús, ¿cómo que quién te ha tocado? Si somos un montón. Marcos, el evangelista Marcos, sí nos dice que la multitud era tanta que estaba apretando a Jesús. Así que el dato de Marcos está dando a entender, como justificando, ¿verdad?, por qué los discípulos no supieron de qué Jesús hablaba. Pero Jesús sí entiende, hermanos. Y por lo visto, por lo que dice ahí el pasaje, dice que Jesús estaba mirando para ver si veía. Que este verbo esté repetido así, mirar para ver, significa que Jesús estaba muy atento de lo que estaba haciendo. ¿Alguna vez han sentido, hermanos, que Jesús no está atento de nosotros? ¿Se han sentido así? Como que Jesús anda despistado, como que Jesús anda por otro lado. Este sentimiento de abandono, de soledad, hermanos, es característico de nosotros los seres humanos. El evangelista Marcos quiere decirnos que Jesús no es ajeno a nuestro dolor. Jesús no es ajeno a nuestro sufrimiento, a nuestra situación difícil. Muchas personas que están atravesando por algún problema, hermanos, por lo regular se quejan de la siguiente manera: parece que Dios no nos oye. Incluso algunos dicen, yo por eso ya ni oro, ya ni leo mi Biblia, porque Dios no me oye. Sin embargo, este relato tiene que ser muy claro respecto a la actitud de Jesús frente a una situación que nos agobia. Imaginen a esta mujer con una enfermedad, si no grave, sí molesta, ¿sí? Flujo de sangre, 12 años. Obviamente no podía tener hijos, ¿verdad? No sabemos si podía estar casada. Lo que sí sabemos es que no se podía presentar a la iglesia, ¿sí? No podía ir a la iglesia con esa enfermedad. Entonces era una persona que espiritualmente también se encontraba lejos de Dios. ¿Alguna vez han pensado en no venir a la iglesia unos 12 años, hermanos? A veces cuando no vamos un momento a la iglesia nos sentimos tristes, ¿verdad? Que no pudimos ir al templo. Ahora 12 años sin poder ir. Jesús se pone a ver, se detiene, está mirando con detenimiento. Y nuevamente, hermanos, aparece esta palabrita que se ha venido repitiendo desde la tormenta en el mar. La palabra es miedo. Los discípulos tuvieron miedo de Jesús cuando Él calmó la tormenta. La gente de Gadara tuvo miedo cuando Jesús curó al endemoniado. Y esta mujer tiene miedo cuando Jesús descubre que ha sido sanada. ¿Lo notan, hermanos? Ahora sí notan la palabra miedo repetida.
El ser humano tiene miedo de la divinidad de Dios. El ser humano tiene miedo del poder de Dios. ¿Y de qué tiene miedo esta mujer? ¿De qué tiene miedo? Dice que antes de que Jesús se volteara, ella ya había quedado sana. Espero que lo vean en su texto bíblico. Antes de que Jesús se detuviera y que Jesús se volteara, esta mujer ya había quedado sana. Es decir, su cuerpo, por lo que ella había estado luchando durante 12 años, ya había recibido lo que ella quería. ¿Cómo nos sentiríamos, hermanos, de una enfermedad de 12 años y de repente vamos al médico y el médico nos dice, curado, ya no hay nada, ya no hay cáncer? Alegres, ¿verdad? Pero esta mujer tuvo miedo. Pero hay algo en esta mujer, hermanos, que va a ser diferente de las personas anteriores. Los discípulos, hermanos, cuando tuvieron miedo, no dice que hubo un cambio en ellos. Los discípulos únicamente tuvieron miedo y cuestionaron. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Ellos estaban pensando que Jesús tenía una autoridad que ellos no podían explicar. La gente de Gadara, cuando tiene miedo, tampoco hace un cambio. La gente de Gadara, cuando tiene miedo, le dice a Jesús, por favor, vete. Aleja a Jesús. Pero ¿se dieron cuenta qué hace esta mujer, hermanos? ¿Se dan cuenta qué hace esta mujer cuando tiene miedo? Dice, y temblando de miedo, se arrojó a los pies de Jesús y le contó toda la verdad. Esta mujer hace algo diferente con su miedo. Esta mujer no cuestiona quién es Jesús. Esta mujer no le pide a Jesús que se aleje de él, sino esta mujer se tira a los pies de Jesús y le cuenta toda la verdad. ¿Qué hacemos, hermanos, nosotros cuando hemos recibido un favor de parte de Dios? Cuando el Señor nos ha sanado de alguna área de nuestra vida. ¿Qué hacemos? ¿Será que acaso nosotros podemos confiar como esta mujer, hermanos? Y arrojarnos a los pies de Cristo y contarle toda la verdad, decirle gracias, Señor, por lo que has hecho en mí. Muchas personas, hermanos, no tienen la capacidad para contarle a Jesús qué es lo que los atormenta. Algunas personas prefieren encerrarse en la iglesia, ¿sí? Ser buenos, como decimos entre comillas, ir a la iglesia siempre, tener su devocional, orar, pero no le han contado a Jesús realmente toda la verdad. ¿Sí? Hay gente que piensa que es buena, lee su Biblia, ahora podríamos decir hasta oye un podcast, hasta ve una predicación, ¿verdad? De YouTube, de su pastor o pastora preferido. Qué espiritual es. Pero no, esta persona espiritual por fuera realmente todavía no le ha contado a Jesús toda la verdad. Jesús y esta mujer parecen comunicarse en un canal diferente en el que se están comunicando los discípulos y Jesús. Los discípulos están, pero ¿quién te pudo haber tocado, Señor? Si todo el mundo te está apretando. Pero parece que esta mujer sí entiende lo que está pasando. Está viendo a Jesús buscándola. ¿Sí? ¿Lo pueden imaginar, hermanos? Jesús buscándonos, así. Y esta mujer, al ver la mirada de Jesús, buscándole en medio de la multitud, no le queda de otro más que arrojarse a los pies de Cristo y contarle toda la verdad. ¿Pueden ver la mirada de Jesús hoy, hermanos? Viéndolos. Tal vez ustedes han venido hoy esperando tocar solo el manto de Jesús, así
un poquitito del Señor hoy? Pero el Señor los está viendo, hermanos. De la mujer solo salía sangre, ¿sí? De la mujer solo salía enfermedad. Pero Jesús le dice a la mujer, le dice a la multitud y le dice a la mujer: de mí ha salido un gran poder. Por eso como que la mujer entiende a Jesús, de él salió poder. De mí solo enfermedad, rechazo, pero de él ha salido un gran poder. Después de que esta mujer ha confesado, hermanos, toda la verdad, como dice el evangelista, el Señor Jesús le dice: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. No le dijo queda sana de tu enfermedad, le dice queda sana de tu aflicción, o la traducción literal de la palabra original sería queda sana de lo que te atormenta, de tu azote. La enfermedad de esta mujer, más que una enfermedad física, también era una enfermedad espiritual. La tenía atormentada, la tenía afligida, la tenía azotada. Qué interesante es, hermanos, que Jesús diga: tu fe te ha salvado. ¿Será que esta mujer no tenía fe? Sí tenía fe, hermanos. Tenía fe porque se gastó todo su dinero en médicos. Sí era una persona de fe. Tenía fe en los médicos. Pero el objeto de su fe, hermanos, estaba erróneo. Cuando ve a Jesús, hace un acto de fe. Es más, hermanos, ni siquiera lo ve, lo oye. La Biblia relaciona más la fe con el oír que con el ver. Si ustedes recuerdan a la historia de Tomás, Tomás dice: hasta que mis manos no toquen sus heridas y su costado, entonces no creeré. Y entonces se le aparece Jesús y le dice: aquí estoy, Tomás. Y Tomás no tocó, ni vio, simplemente escuchó la voz de su maestro y creyó. Esta mujer también solo ha tenido oídos para oír de Jesús y tiene fe, pero la fe de esta mujer es acción. Toca al Señor, pero cuando realmente queda sana, cuando realmente queda salva, es cuando se arroja delante de Él y le confiesa toda la verdad. Esta historia de la mujer nos va a permitir comprender la historia que sigue a continuación. Mientras Jesús y esta mujer están platicando, los amigos de Jairo llegan y le dicen: basta, ya, tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro. ¿Pueden imaginarse a Jairo, hermanos? Yo creo que Jairo, si hubiera podido, hubiera agarrado de aquí a la señora, la levanta y le hubiera hecho así, ¿verdad? Por tu culpa, hubiera dicho Jairo. Si no hubieras tocado al Señor, ya estuviera mi hija viva. ¿Se acuerdan que Jairo pensaba que era necesario que Jesús estuviera antes para que su hija no se muriera y sanara? La gente de alrededor le viene y le dice a Jairo: ya no molestes al maestro, tu hija se murió. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros no nos hemos sentido frustrados con el Señor porque se tardó? Ay, Señor, si tan solo hubieras hecho esto antes. Uno de mis mayores miedos en la vida, hermanos, era que mi papá se muriera antes de que yo volviera a Tuxtla. Y eso pasó. Y constantemente, hermanos, yo he tenido que batallar espiritualmente con eso. Porque digo, si yo hubiera estado aquí en Tuxtla, o si le hubiera pasado esto antes, yo hubiera sabido moverme a donde tenía que ir, con el neurólogo que tenía que ir, con el nefrólogo que tenía que ir. Pero el Señor no me lo permitió. Y batallo con eso, hermanos, espiritualmente hablando. Y me pregunto y me cuestiono por qué el Señor permitió que las cosas sucedieran de esa manera. Pero al igual que Jairo, hermanos, tengo que escuchar la voz de Dios que dice: cree nada más. Es lo que Jesús le dice a Jairo. Parece ser como que Jesús estaba muy
¿cómo decirlo?, muy interesado en esta mujer y a Jairo lo había olvidado, como nos sentimos nosotros a veces de parte del Señor, como que nos olvida y que le anda haciendo milagros a todo mundo en la congregación, menos a nosotros. Es frustrante, hermanos. Es frustrante ver milagros en todos lados, menos en nuestra vida. ¿Sí? Sobre todo cuando creemos que hemos agradado a Dios toda nuestra vida. Cuando hemos querido controlar al Señor toda nuestra vida. Pero entonces ahí Jesús le tiene que hablar a Jairo y decirle: cree nada más. No le dijo nada, no le dijo: te voy a sanar a tu hija ahorita, no te preocupes, no está muerta. ¿Sí? Eso que nosotros llamamos un spoiler, ¿verdad? No le hizo un spoiler. No le anticipó. Y mientras Jesús va, hermanos, en camino con él, yo me imagino lo que pasaba por la mente de Jairo. ¿Ya para qué? Así ha de haber dicho Jairo: ¿ya para qué? Hermanos, no saben lo frustrante que es para mí ayudar a alguien con un problema de riñón. Porque pienso: ¿ya para qué? Si todo este conocimiento lo hubiera yo aplicado antes, mi papá seguiría vivo. Y así me imagino a Jairo en ese camino, diciendo: ¿ya para qué, Señor? ¿Ya para qué vas? La tragedia ya llegó a mi hogar. Para que no quede duda, hermanos, de que había tragedia en la casa de Jairo, Marcos nos tiene que decir que Jesús escuchó el alboroto, escuchó los gritos, los llantos. Y es ahí, hermanos, donde Jesús tiene que imponerse autoridad. Qué calma del Señor, hermanos. En el relato de la tormenta vemos a Jesús dormido y sus discípulos gritándole: no te importa que muramos. Y Jesús se despierta, calma al mar. En el relato del endemoniado gadareno, este hombre se está dando con las piedras, está amarrado con grilletes, con cadenas, y Jesús con serenidad parado. Y aquí, hermanos, en el relato de Jairo, hay dolor por la muerte, hay gritos, hay llantos, y Jesús con calma, Jesús sereno. Es más, parece que Jesús está viendo algo que los demás no ven. Les va a decir: tranquilos, no está muerta, está dormida. Jesús tiene que poner orden en medio del caos, hermanos. Pero Jesús no va a imponer el orden que nosotros le hayamos dicho. ¿Sí? Y eso es algo con lo que nuestro corazón tiene que trabajar, con lo que yo tengo que trabajar y con lo que ustedes tienen que trabajar. Jesús va a imponer orden en medio del caos, pero lo va a hacer de una manera diferente a lo que nosotros nos esperamos. Jesús entra a la habitación y le dice: Talita cumi, que significa: muchacha, a ti te digo, levántate. Jesús no tocó ni puso las manos en medio de la muchacha como Jairo quería. Jesús solo tuvo que hablar y decirle: a ti te digo, levántate. ¿Están listos para ser levantados por el Señor, hermanos? ¿Están listos? A lo mejor están muertos espiritualmente. A lo mejor están muertos emocionalmente. Y todos a su alrededor ya están haciendo su funeral espiritual y emocional, hermanos.
¿Sí? Ya todos a su alrededor ya los dieron por muertos. Ya, ustedes no tienen remedio. El único que puede ver que no estamos muertos es el Señor Jesús. Es el único que nos puede decir, a ti te digo, levántate. Y nos puede levantar, hermanos. Todos a nuestro alrededor probablemente digan de nosotros, ya no tiene solución. O nosotros mismos ya estamos haciendo nuestro funeral. Yo ya no tengo solución, yo ya no me voy a levantar. Ya de esto no me levanto. Pues hoy, hermanos, el Señor Jesús les dice a ustedes, me dice a mí, le dice a la iglesia, a ti te digo, levántate. La palabra levantarse en el Evangelio de Marcos tiene mucha relevancia. Porque los únicos que están sentados o están acostados son los muertos y los enfermos. Y el único, hermanos, en Marcos que dice levántate es el Señor Jesús. El Señor Jesús es el único que viene a levantar a la gente que lo necesita. Por eso el relato de la mujer es el encuadre perfecto, es la clave perfecta para entender lo que pasó con Jairo. Ni 12 años de enfermedad incurable, ni la muerte misma son un impedimento para que el Señor haga un milagro. El Señor no se va a mover conforme a nuestra configuración, hermanos. ¿Cuánto quisiéramos, hermanos? ¿Cuánto quisiéramos que el Señor respondiera como nosotros lo deseamos? Y con esto quiero terminar, hermanos. Estoy seguro, muy seguro, que si mi papá siguiera con vida, hermanos, yo no estaría sirviendo de pastor. Estoy seguro. Me hubiese dedicado del 100% a mi trabajo como médico. Probablemente tendría el éxito económico con el que soñé, ¿verdad? Trabajo en la institución pública, en mi trabajo privado, ¿sí? Pero el Señor, hermanos, me ha llamado a servirle. Y para que eso pasara, parece ser que el Señor quería llevarse a mi papá primero. No lo sé, no lo entenderé nunca, hermanos. No sé por qué Él actuó así. ¿Por qué hizo eso? No lo entiendo. Lo que sí entiendo, hermanos, es que el Señor me ha estado usando los últimos 3, 4 meses para estar en medio de ustedes. Tal vez alguno de ustedes pidió que viniera un pastor, ¿verdad? Y tal vez ustedes decían, ¿de dónde va a venir el pastor si no hay nuevos pastores? Y tal vez lo único que podía mover mi corazón para servir al Señor era que pasara una situación tan grave, tan delicada, tan dolorosa como eso, hermanos. Muchas veces la muerte de nuestros seres queridos mueve nuestro corazón para cambiar, porque si no, no lo hubiéramos hecho. Es necesario que el grano del trigo muera para que dé muchos frutos, dice la Biblia. Dejaremos, hermanos, que nuestras situaciones difíciles nos marquen y no sepamos qué hacer con ello, hermanos. Eso es lo que vamos a dejar. Atravesar por situaciones de enfermedad, atravesar por la muerte misma y que sigamos siendo los mismos. Hoy podemos escuchar la voz del Señor que claramente nos dice, a ti te digo, levántate. Le doy gracias al Señor porque me esté permitiendo servirle de esta manera. De verdad que sí. Hay veces cuando me siento así muy cansado, que las cosas no van bien y luego pienso, Señor, tú no me hubieras llamado antes tal vez.
de no haber sido porque rompiste mi corazón primero, Señor. El restablecimiento que da el Señor a nuestras vidas después de un proceso doloroso, hermanos, es algo que nos libra de las aflicciones. El Señor le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz y queda libre de aflicción. Hoy, hermanos, nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor Jesús. Tenemos que escuchar la voz del Señor Jesús decirnos: cree nada más. Hay dolor, hay gritos, hay llanto a nuestro alrededor, pero el Señor Jesús está parado a nuestro lado diciendo: cree nada más. Yo les digo eso hoy también. El Señor quiere que crean y nada más. Él tiene poder para hacer algo diferente con la vida de ustedes. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar. Hemos terminado en esta mañana. No sé con quién se identificaron, hermanos, si con Jairo o con la mujer enferma. Pero definitivamente el Señor tiene algo que decirnos hoy. ¿Quieren quedar libres de aflicción, hermanos? ¿Necesitan oír que el Señor les da la mano para que se levanten de donde están? ¿Ya los dieron por muerto todos a su alrededor, hermanos? El Señor les puede decir hoy: ven, levántate, levántate. Si quieren orar desde sus lugares, pueden hacerlo, hermanos. Si quieren pasar